donde tuvimos la lectura. Vamos a abrirla ahí en Filipenses. El día de hoy, como tal, como ya lo mencioné hace unos momentos, vamos a ver una introducción. Por lo tanto, no es exegético el mensaje del día de hoy. Y recuerden, a lo que nos referimos con exegético, significa que no es un sermón versículo por versículo. Sí leímos los primeros 4 versículos con el hermano Eliezer por cuestión simplemente de lectura de esta sección, pero no vamos a ver estos versículos como tal. Vamos a mencionar el versículo 1, pero eso es todo. Todo va a ser introductorio. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy es un resumen. Gracias, hermano. Vamos a ver un resumen de lo que es en general el libro de los Filipenses. También vamos a ver en esta mañana el tema principal, su autoría. Vamos a hablar también un poco de la fundación de la iglesia de Filipenses, cómo fue fundada, cuándo fue fundada. Y esto se puede ver, si usted lo quiere leer por su cuenta, lo pueden ver en Hechos capítulo 16. Entonces en Hechos capítulo 16 pueden ver la fundación de la iglesia de los Filipenses. No vamos a tocar ese capítulo el día de hoy, por eso les menciono que si usted lo quiere ver, lo puede hacer posteriormente en casa. Y vamos a finalizar con un bosquejo general también del libro. El libro de Filipenses como tal, hermanos, es también una de las epístolas carcelarias. Si usted recuerda cuáles son las epístolas carcelarias, estas son las epístolas que Pablo escribió cuando él estaba encarcelado. Entre esas, obviamente, está Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón. Nuevamente, las epístolas carcelarias son Filipenses, Colosenses, Efesios y Filemón. Vamos a empezar, hermanos, con una oración para adentrarnos ya en esta pequeña introducción al día de hoy. Perdón, y ya la semana próxima vamos a verlo de forma exegética y nos vamos a tardar. Vamos a ver este libro de Filipenses pedacito por pedacito. Vamos a verlo de una forma muy exhaustiva. Como ustedes pueden notar, es un libro muy pequeño, tan solo tiene 4 capítulos. Usted lo puede leer en un par de horas, es más menos, de 1 hora, yo creo menos. O como dijo Peña Nieto, menos, en 3. ¿Okay? Es muy pequeño, pero tiene muchísimo contenido. Lo vamos a ver de forma detenida, comenzando la próxima semana. Vamos a empezar entonces con una oración. Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos como un solo cuerpo, Señor, alabando, glorificando su nombre, Señor, con el sacrificio de la ofrenda, cantos, alabanzas y sobre todo, Señor, con el estudio y el conocimiento de su palabra, la cual es impartida y se nos es iluminada por parte de su bendito Espíritu. Gracias, Señor, porque tenemos a Dios como nuestro Maestro, morando en nuestros corazones, iluminándonos, dándonos la revelación de la palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor Dios, nuestro Rey. Amén. Vamos a empezar, obviamente, con la autoría. Si ustedes ven el versículo 1, inmediatamente reconocemos quién es el autor. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, es decir, los pastores, obispos y los diáconos de ese lugar. Entonces, claramente, la autoría, bueno, voy a ser específico, la autoría es del Espíritu Santo. El escritor es Pablo. Esto no es para nada debatido. En muchas otras epístolas se debate quién es el escritor, quién escribió ese libro.
especialmente el más debatido sin lugar a dudas, es el escritor del libro de Hebreos, que no dejó firma, no sabemos realmente quién fue. Muchos se lo adjudican, le dan el crédito a Pablo. Yo no creo que el libro de Hebreos haya sido su escritor Pablo, pero la realidad es que nadie puede comprobarlo. Pero hermanos, realmente no es debatible. El escritor claramente es Pablo. Lo que sí está bajo duda es de dónde se escribió el libro de Filipenses. Esto sí, de dónde se escribió el libro de los Filipenses. Hay tres posturas. ¿Quién lo escribió? No está bajo debate. ¿De dónde se escribió? Sí. Sabemos claramente que él estaba en cárcel. Entonces, él estaba encarcelado. En el capítulo 1 nos indica eso. Vamos a leerlo rápidamente. Filipenses capítulo 1, versículo 20 dice, porque para mí el vivir es Cristo. Sí. ¿Dónde viene? Versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. 1:19. ¿Por qué? Porque estaba encarcelado. Esto tampoco está bajo debate. La cuestión es dónde estaba encarcelado. Recuerden que a Pablo lo encarcelaron un montón de veces. Estuvo encarcelado en Cesarea, estuvo encarcelado en Roma unas 3 veces, creo 2 o 3 veces. Entonces, la cuestión es, ¿en qué cárcel? ¿En qué punto fue cuando él escribió esto? Las 3 posturas son las siguientes. Primero, que él lo escribió de Cesarea, cuando estaba encarcelado ahí. La segunda postura es que fue escrito de Éfeso. Y la tercera postura, obviamente, que fue escrita de Roma. Por lo tanto, ¿cuál es el correcto? ¿Cesarea, Éfeso o Roma? Una de las cosas que es interesante es que se muestra el libro en Filipenses 1:13. Nosotros vemos que él menciona el pretorio, es decir, el pretorio romano. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Si nosotros vemos su encarcelamiento en Cesarea, hay mención del pretorio. Recuerden que el pretorio era romano. Cuando hay mención de pretorio, esto implica una cuestión romana. Cesarea era entonces una colonia romana y tenían ahí un cuartel general, un pretorio romano que se encontraba en ese lugar. Por lo tanto, como se menciona en Hechos, cuando él estaba encarcelado en Cesarea, la mención del pretorio, muchos consideran entonces que fue en Cesarea. Vamos a verlo, Hechos capítulo 23. Hechos capítulo 23 y versículo 35. Dice la palabra, y le dijo, te oiré cuando vengas tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Esto es cuando él estaba encarcelado en Cesarea. Entonces sí hay algo de base común ahí. En este caso es el pretorio que se menciona en Filipenses. También hay un pretorio que se menciona en su primer encarcelamiento en Cesarea. Ok. El asunto aquí, sin embargo, es que cuando él estaba en el pretorio en Cesarea, en ese entonces, no estaba en peligro de muerte como tal. En este caso, en Filipenses, sí había la posibilidad de que él muriese. Y esto, claro, lo podemos ver, lo acabo de leer en el 1:20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será... conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Por lo tanto, en Filipenses estaba bajo juicio y posiblemente iba a terminar en su ejecución. Esto no iba a ocurrir en Cesarea. Por lo tanto, podemos descartar Cesarea como lugar de autoría. Las personas, la segunda postura es que ellos creen
que él estaba posiblemente escribiendo desde Éfeso. Las personas que concluyen esto usan 1 Corintios. Vamos rápidamente, 1 Corintios. Capítulo 15 y versículo 32. 15:32 nos dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. De ahí sacan algunos que fue escrito de Éfeso, pero hay un problema ahí con eso. El problema es de que mientras Pablo estuvo en Éfeso, no hay mención de encarcelamiento. Por lo tanto, Éfeso queda descartado como lugar de autoría. La tercera postura, que es la que yo creo, es que fue escrito cuando él estaba encarcelado en Roma. ¿Cuál de sus muchos encarcelamientos? No sé, pero estaba en Roma. Recuerden, él fue encarcelado en Roma por lo menos 2 veces, que está registrado en las escrituras, posiblemente un tercero. Entonces, ¿en cuál de esas ocasiones se escribió? Desconocemos. La razón por la cual considero en lo personal que fue escrito desde Roma, ya vimos un versículo que es el 1:13, donde hay la mención del pretorio romano, pero aún más influyente en el lugar de autoría, yo creo que es Filipenses capítulo 4 y versículo 22. Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa del César. César vivía en Roma, su familia estaba ahí. Entonces, por lo que menciona el 1:13 del pretorio, y más influyentemente el 4:22, en la casa del César. Por lo tanto, mi postura es de que el lugar de autoría es Roma, no Cesarea ni Éfeso. Pero una cosa interesante, uno pensaría que si yo estoy encarcelado y mi vida está en juego y posiblemente vaya a terminar ejecutado sin cabeza, pues la mayoría de las personas estarían en una posición muy triste, deprimidos incluso. Ay, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a hacer conmigo? Pero una cosa interesante de Pablo es que aunque él está encarcelado, él demuestra que él es de mucho ánimo y que él está gozoso y feliz a causa de la fe de los filipenses que están en Cristo Jesús. Entonces él está gozoso a pesar de su circunstancia tan adversa en la cual él se encuentra. Eso para nosotros como cristianos debería de traernos realmente en perspectiva. Deberemos de entender que debemos estar gozosos cualquiera sea nuestra situación. Nos deprimimos y nos ponemos bien mal por cuestiones tan vanas. Cuando él estaba a punto de morir, su vida estaba en juego, iba a perder la cabeza, y él dice: yo estoy feliz porque mis hermanos en Cristo están bien en la fe. Vamos a ver eso. Filipenses 1, 12 al 18, lo vamos a leer rápidamente. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces él está diciendo: mis prisiones
no importan, yo estoy bien feliz porque están avanzando en el evangelismo, están avanzando en la fe. Se está predicando a Cristo crucificado, muerto, sepultado, resucitado, ascendido al Padre. Dice, y me gozo y me gozaré aún, porque están haciendo lo que deben de hacer. A pesar de que yo estoy encarcelado, ustedes están trabajando y haciendo lo que es correcto. Me gozo. Bueno, no importa cuál sea nuestra circunstancia, nos gozamos en Cristo Jesús y por el avance del Evangelio, por la fe en Cristo Jesús. Pero vamos rápidamente a lo que es el tema del libro. El tema principal, bueno, no vamos a hablar del tema principal ahorita, voy a hablar del tema general. El tema general de la carta es el de dar ánimo a los filipenses. Él les estaba diciendo, miren, yo estoy en la cárcel, pero eso no importa, ustedes deben de tener ánimo para avanzar. Tienen que avanzar en la fe. Vamos a ver Filipenses capítulo 1 y versículo 25. Dice, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Él quería el avance de la fe. Él quería que ellos continuaran. Él quería dar ánimo para que ellos siguieran creciendo en la palabra de Dios y siguieran impartiendo el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora tenemos que entender que el libro de Filipenses es el libro más personal, es la epístola más personal de todas. En otras epístolas vemos a un Pablo incluso hasta frío, pero en este caso él tiene un amor muy personal, muy estrecho para con los de Filipenses. Tenemos que comprender que Pablo fundó esta iglesia en su segundo viaje misionero. Y resulta ser que es la primera iglesia que él fundó en Europa. Es la primera iglesia europea. Todas las demás habían sido levantadas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Pero en este caso, esta es la primera iglesia en Europa. Y ellos tenían una relación muy estrecha para con él. Entonces es una carta muy personal. No es frívola como muchas otras. Y él quería darles ánimo. Amaba mucho a esta congregación. Al darles ánimo, él quería que ellos vivieran una vida de acuerdo a la ciudadanía celestial, la cual les había sido dada. Él quería que ellos tuvieran un buen testimonio, que vivieran correctamente, sirviendo a Dios y sirviendo a otros. Pablo indica que este estilo de vida que deben de tener los cristianos, de servir a Dios y servir a otros, es algo que fue instituido por Cristo mismo y que Cristo dio el ejemplo de ello. Esto lo podemos ver en el 3:17. Vamos a leer el 3:17. Filipenses 3:17 nos dice lo siguiente: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros y obviamente en Cristo. Así como Cristo era siervo de Dios Padre y siervo de otros, y era el estilo de vida que él llevó en obediencia, dice Pablo, así yo también lo hago. Yo sirvo primeramente a Dios y sirvo a los demás. Y así como yo lo hago, ustedes imiten también a Cristo, imítenme a mí, imiten lo que yo estoy haciendo, imitando a Cristo. El servicio a Dios y el servicio a los demás. También lo podemos ver en el 4:9. 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
y el Dios de paz estará con vosotros. Así como yo he servido a Dios y he servido a otros y he servido a la iglesia, ustedes hagan lo mismo, porque así fue como Cristo nos enseñó. Él así vivió su vida, como siervo. Él impulsaba el servicio, porque no se trata de mí, sino que se trata de Dios y de todos, que debo de considerar mayor a mí mismo. Eso también viene en Filipenses. No escribí el versículo, pero ahí viene en Filipenses, que debemos de considerar a todos mayores que a mí. Y si todos son mayores que yo, entonces eso implica que yo soy siervo del que es mayor. Pero no, nosotros queremos vernos como, pues yo soy importante, y tú, pues, chusma. Tú, pues, no eres nada. Yo soy mayor que tú, yo soy más importante que tú, yo soy más guapo y bello y tengo más dinero. Y por lo tanto, tú eres mi chacho. No. Considera a todos como mayores a ti mismo, poniéndote a ti como siervo. Filipenses 2.3. Filipenses 2.3, ok, bien. Filipenses 2.3, gracias. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Cristo así lo hizo, Pablo así lo hizo, pero no son los únicos dos ejemplos que él tiene. Pablo no solamente pone a Cristo como el ejemplo principal de vida para dar ánimo en el servicio, sino que él también habla de sí mismo y también hace la ilustración de Timoteo y Epafrodito. Esto lo podemos ver a partir del capítulo 2, versículo 19 al 30. No lo voy a leer porque lo vamos a ir estudiando conforme lleguemos. Entonces, del capítulo 2, versículo 19 al 30, él pone a Timoteo y a Epafrodito como ejemplo de esto mismo, de servicio a Dios y servicio a otros. Humildemente, poniéndome a mí mismo bajo humillación, despojándome, y esta es una palabra muy importante que ahorita vamos a hablar de esto, despojándome a mí mismo y poniendo a otros como superiores a mí, y yo como un vil siervo. Porque así Cristo hizo. Cristo se despojó a sí mismo, tomando la posición, el físico y la debilidad de un hombre, para ponerse bajo servicio. El propósito de este libro no tan solo era cuestión de dar ánimo a crecer y avanzar en la fe, sino que también Pablo escribió esta epístola como una carta de agradecimiento. Espero que usted recuerde hay muchos lugares en la Biblia, en el Nuevo Testamento, donde lo podemos ver, pero Pablo recibía ayuda económica por parte de la iglesia de Filipos. La iglesia de Filipos le daba lana, le daban plata, ¿okay?, para su sostén económico, para que él pudiera vivir. Recordemos que Pablo, como tal, su oficio, él hacía tiendas y las vendía, y con eso él se ganaba su vida. De hecho, así fue como él conoció a estos de Roma, a Aquila y a Priscila. Ellos, esa pareja, se dedicaban también a lo mismo, a hacer tiendas y a ganarse la vida por medio de la hechura de ellas. Pablo hacía lo mismo. Sin embargo, la iglesia de Filipos le ayudaba también económicamente para que él pudiera subsistir y subsidiar sus gastos. Ya antes de haber sido encarcelado, ya le habían dado ayuda económica por lo menos unas 2 veces antes o 3 veces antes. Pero vamos a ver Filipenses capítulo 4, versículo 16. Filipenses 4:16. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. ¿Okay? Entonces él está
está escribiendo esta carta no solamente para animarlos al avance de la fe, sino para animarlos o darles gracias, por la ayuda económica que la iglesia de Filipos había extendido para con él. Y esta es la razón, hermanos, por la cual nosotros tenemos misiones. Porque tenemos misioneros que avanzan el ministerio, avanzan el reino de los cielos en otras partes de nuestro país, en otras partes del planeta, y son siervos. Se despojan de ellos mismos para impartir el evangelio a todo aquel que se le pone delante, y nosotros queremos ser partícipes con ellos, como los filipenses fueron partícipes con Pablo y le ayudaban económicamente. Ahora, yo no sé si usted está dando a misiones, si usted levantó la promesa de fe y usted, mire, fue anónimo. Yo no sé quién dio qué o qué promesa dio usted, si es que dio alguna, para cuestión del sostén económico de misiones. Eso es entre usted y Dios. Y usted sabrá si usted está cumpliendo con esa promesa que usted hizo o no. Ahí atrás están los sobrecitos. Y en realidad no veo muchos sobres aquí. El día de hoy sí tenemos 3, gloria a Dios por ello. Pero en muchas ocasiones no hay esos sobres. Y debemos de dar a aquellos que están trabajando para la honra y gloria de nuestro Señor Dios, despojándose a sí mismos, siendo siervos de Dios, siendo siervos de otros, para el avance de la fe. La iglesia de Filipos hizo eso con Pablo. Nosotros seguimos el ejemplo y debemos de hacer eso con misioneros que apoyamos. Entonces, esta es una carta de agradecimiento a la iglesia de Filipos por la ayuda económica que ellos le impartían. Ahora, en esta ocasión, el dinero se le fue enviado por Epafrodito. Epafrodito como tal era un miembro de la iglesia de Filipos. Y la iglesia de Filipos le dio a él el dinero y le dijeron: mira, Epafrodito, esa feria, ese dinero, tú llévasela a Pablo, por favor, porque nos toca darle. Y Epafrodito agarró el dinero y dijo: con mucho gusto yo voy para allá. Entonces él embarca en un viaje desde Filipos hasta Roma, donde estaba encarcelado Pablo, para entregarle este dinero. Pero en el camino, Epafrodito casi cuelga los tenis, casi se muere, y llegó a Roma moribundo realmente, y se tuvo que quedar ahí un tiempo en Roma hasta que tuviese la fuerza suficiente para poder regresar nuevamente a Filipos. Y Pablo habla acerca de esto, lo veremos más adelante. Epafrodito casi muere, dio su vida casi para poder llevarle ayuda económica a este misionero a la circuncisión, Pablo. Hermanos, eso es amor. Ese es amor. Ahorita es amor tan fácil como, una transferencia. ¡Pluc! No, en aquellos años nada de transferencia. Era un riesgo tener que viajar, y viajar con dinero, y tener que viajar tantos kilómetros a pie, a pincel, hermanos. Ni bicicletas tenían. Ellos podían haber muerto. Y ciertamente eso es amor y dedicación por el avance de la fe. Ok. Aunque obviamente podemos ver grandes cosas hermosas por parte de la iglesia de Filipenses, también podemos ver cosas negativas y oscuras dentro de esta congregación. Pero déjenme decirles, los filipenses no eran tan malos como la iglesia de los Gálatas, La iglesia de los Gálatas tenían un sinfín de problemas. No, la iglesia de Gálatas es una porquería. Ni se diga la iglesia de los Corintios. Híjole, la iglesia de los Corintios tenía broncas, una de problemas por todas partes. Y vemos a Filipenses y decimos, no. Pero eso no implica que estén exentos de problemas. Tenían también grandes errores que estaban ocurriendo.
Vamos a ver algunos. Primero, ellos tenían rivalidades personales y ambiciones personales. Esto no debe de ocurrir. Dentro de las iglesias hoy sigue habiendo esto, rivalidades y ambición personal, la cual nos causan problemas con otros hermanos que se sientan aquí en las bancas. Es más, yo hablé con una persona recientemente y yo le dije, oye, no te estás congregando en ninguna iglesia. Un buen amigo mío, no te estás congregando en ninguna iglesia, ¿por qué no vienes? Ya tienes más de un año que no estás yendo a ninguna congregación. Vente y siéntate con nosotros. ¿Sabe qué me dijo? No voy. ¿Por qué? Y dice, aunque te quiero mucho a ti y esa iglesia es muy importante para mí. Dice, no voy porque está el hermano fulano y sutano y mengano. Y le dije, entonces no estás yendo por Cristo, no estás yendo por Dios. Eso no te interesa, tu interés es llevarte bien con los hermanos de la iglesia que también son pecadores igual que tú, como si tú fueras tan libre de pecado, ¿verdad? Hay iglesias que tienen choques y problemas entre hermanos por ambición personal. En este caso, bueno, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 2 y 3 nos habla de esto un poco. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, pero no es lo que estaba pasando, había divisiones entre la iglesia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superior al mismo. Pero había contiendas, había problemas, específicamente con dos mujeres. Viejas, metiches, chismosas, causando problemas entre ellas. ¿Quieren ver cómo se llamaban? Estas las podemos ver claramente en Filipenses capítulo 4 y versículo 2. En Filipenses 4:2. Ruego a Evodia, qué nombre tan feo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces estas dos mujeres tenían un pique una contra la otra. ¿Hemos vivido eso en nuestra iglesia? Sí. Cuando hay un problema entre un hermano y otro y hay disensión, hay problemas, hay contiendas, no hay un solo cuerpo, no parecemos que somos de un mismo sentir y un mismo amor, sino que estamos divididos. Hay contención en la iglesia. No estamos unánimes. La iglesia de Filipos no era exento. Ellos tenían este mismo problema donde una pareja de mujeres, un par de mujeres tenían contiendas entre ellas. Por lo tanto, otra vez, la iglesia de Filipenses, por muy buena que era, no estaba exenta a problemas. Otro asunto que había, que era negativo para ellos, era el asunto de los judaizantes. Estos cuates siguen hoy. Precisamente estaba hablando ayer con mi suegro acerca de estas personas que son judaizantes, ¿no? Que han entrado y dicen, sí, qué bueno que es por gracia, por medio de la fe, pero necesitas guardar el sábado. Necesitas circuncidarte. Y quieren meter todas estas leyes y ritos de judíos que eran para Israel y a fuerzas incorporados en la iglesia. No comas esto, no comas lo otro. Se llaman judaizantes. ¿Okay? La iglesia de Filipos también tenía problemas con eso. Hoy hay problemas con esto en todo México, en todo el mundo. Nada ha cambiado. Y los filipenses también tenían este problema. Vamos a verlo, 1 al 3. Filipenses 3, 1 al 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribir de las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Fíjense cómo los llama, perros. Los judaizantes, los que quieren incorporar la ley y cuestiones del judaísmo a las iglesias. Dice, guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo implica los que se circuncidan. Porque nosotros somos la circuncisión, los judíos.
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, él está diciendo, la circuncisión debe de ser del corazón, no del prepucio. Circuncídate de corazón, no del prepucio, dice. Y fíjense, los judíos, ¿saben cómo llamaban y llaman todavía los judíos a los gentiles? Perros. Pero se las invierte Pablo. Dicen, nada, mis amigos. Los judaizantes, aquellos que te dicen, abstente de ciertas comidas, no comas camarón, no comas cerdo, guarda el sábado, circuncídate físicamente. Dice, esos son los perros y guárdate de ellos. ¡Wow! Entonces tenemos, obviamente, otro problema que se encontraba en la iglesia de Filipos. Contención, hermano contra hermano, hermana contra hermana. Pobrecita de mí. Por eso tenían broncas, porque así se llamaban tan feo, Evodia y Síntique. Pero tenían contención, tenían problemas. Y encima de eso, había los judaizantes que Pablo llama perros. Guárdate de ellos. Otro problema que ellos tenían era el perfeccionismo. Esto también sigue hoy. El perfeccionismo. No, yo no voy a esa iglesia porque andan mal. Yo no voy a esa iglesia porque no han alcanzado la perfección. Y yo estoy buscando una iglesia perfecta en donde yo pueda acudir. Ninguna iglesia aquí en este planeta es perfecta. La razón es porque todos son una bola de pecadores. Y donde hay pecado no puede haber perfección. Si usted está buscando la iglesia perfecta en este mundo, no la va a hallar. Entonces no se vaya a ninguna iglesia porque no va a existir. Pero había personas que ellos estaban buscando ese elitismo, la perfección. Un problema muy grave en la actualidad. Miren, nosotros no somos una iglesia perfecta, pero sí servimos a un Dios perfecto. Usted va a ver muchos problemas, y se los digo, van a haber muchos problemas con el hermano, con todos los que hay aquí. Y se va a enojar en algún momento con la hermana, con el hermano, con el primo, con la prima que están. Se van a enojar. Porque todos somos una bola de pecadores, salvos por gracia, pero no dejamos de ser pecadores porque estamos en este cuerpo de corruptible, de corrupción. No existe el perfeccionismo en una iglesia. Eso es una mentira absoluta. Y el mismo Pablo, el apóstol Pablo, uno de los grandes, fíjense lo que él dice acerca del perfeccionismo en él mismo. Observen. Filipenses, capítulo 3, versículos 12 al 14. Hablando de la perfección, Pablo dice de él mismo, no que lo haya alcanzado, la perfección, ya que ni ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, la perfección, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, implicando santificación progresiva hasta la muerte, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, es decir, hasta que Él sea llevado a gloria. Pablo mismo está diciendo, yo no soy perfecto ni cerca. Y toda mi vida voy a proseguir buscando ser más como Cristo es hasta el día que yo me muera. No anden buscando perfección en la iglesia porque no lo van a encontrar. La perfección está en Cristo Jesús y únicamente en Él. Entonces este es un problema. Entonces, y Filipos tenía un problema, otra vez, de la problema en la unidad de la iglesia. Problema con los judaizantes, problema con el perfeccionismo y otro problema, ellos tenían un problema de la influencia del antinomianismo. Ese era otro problema que los filipenses tenían. Antinomianismo, ¿qué es el antinomianismo? Esta es una muy común falsa doctrina. El antinomianismo dice,
Yo estoy salvo por gracia y todo ya fue perdonado. Todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Todo ya es perdonado. Entonces, como ya todo ha sido perdonado en Cristo Jesús, pues yo puedo vivir mi vida como mi regalada gana se me pega. ¿Sí? Yo puedo pecar. Que al cabo todo está bajo la sangre de Cristo Jesús. Ya lo perdonó. Pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, yo tengo luz verde de vivir en mis pecados, porque mis pecados ya han sido perdonados todos. Eso se llama antinomianismo, una falsa doctrina. La palabra de Dios nos dice: sed santos porque yo soy santos. Tenemos que vivir en santidad. Aunque no somos perfectos, el Espíritu Santo nos va transformando de día en día, hasta el momento de nuestra muerte, que estamos ya en Cristo Jesús, y seremos transformados un día y tendremos ese cuerpo glorificado. Pero hasta ese momento yo prosigo cada día en santificación. No puedo vivir como la regalada gana se me da. Eso se llama antinomianismo. Entonces vamos a ver Filipenses capítulo 3, versículos 18 y 19 para verlo. Dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Tenían un problema grande, pensando entonces que podían vivir su vida como ellos querían, a pesar de ser ya salvos, que al cabo ya todo quedó bajo la cruz. Wow, muchas veces no pensamos en la iglesia de Filipos así. Vemos a la iglesia de Filipenses y decimos: qué bueno, no son como los Gálatas y no son como los Corintios. Pero vean todos estos problemas que estaban dentro de la iglesia. Varios. Pablo habla de cada uno de estos. Pero el tema principal, hermanos, creo que no vamos a alcanzar a ver todo esto. El tema principal del libro de los Filipenses, y esto es muy bonito, tremendo, muy difícil, se los voy a dar en el término teológico. Posteriormente lo iremos aprendiendo a lo largo de todo el estudio de Filipenses. El tema principal de todo el libro teológicamente se llama kenosis. Kenosis. ¿Qué es el kenosis? Kenosis es el despojamiento de mí mismo. Es decir, bueno, si ustedes lo buscan en internet, va a venir el vaciarme de algo que es propio. El vaciarme de algo que es propio. O, como ya lo mencioné, el despojarme de algo que es mío. Despojarme de algo que a mí me pertenece. Eso es kenosis, como tal, a grandes rasgos. Otra vez, lo vamos a ver de forma muy detallada durante nuestro estudio de Filipenses. Pero esta sección lo podemos ver en Filipenses capítulo 2. Y es Cristo Jesús que nos da el ejemplo de la kenosis. Vamos a verlo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Estos son los versículos claves de todo el libro. Habla de la humildad, despojarme a mí mismo. Cristo nos dio el ejemplo. Haya pues en vosotros, o sea que yo tengo que imitar a Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces Cristo me dio el ejemplo y yo tengo que seguir ese mismo ejemplo. ¿Cuál fue el ejemplo que me dio? Kenosis. Vamos a ver. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. En otras palabras, a Él le pertenecía la deidad. Él es divino. Y Él se despojó a sí mismo de su deidad. No es decir que Él dejó de ser Dios, sino que no se aferró a esas cosas, sino que se hizo hombre
para vivir entre los hombres en forma de hombre, con las debilidades de un hombre. Dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, kenosis, se vació de lo que a él le pertenecía, se vació de lo que era propio para él, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Entonces él es Dios rey, soberano, absoluto. Pero en vez de tomar su posición como Dios, que muy bien, esa era su derecho, ahora vino para servir. Se humilló a sí mismo. Se hizo un poco menor que los ángeles. Vino a este mundo para servir y no ser servido. ¿Cómo dice el 2:3? Considerando a todos como superior a él. ¡Wow! Cristo, Rey, soberano, absoluto, se despojó de quien Él es, Dios, para ser servido y considerar a los demás como mayor a Él. Y dice que nosotros tenemos que seguir su ejemplo y ser de ese mismo sentir. No, ¿yo? ¿Humillarme? No, ¿cómo? Yo no soy chacho de nadie. No. Soy más guapo, tengo más feria, tengo carisma, tengo carro. No, que me sirvan a mí. Si Dios, siendo Dios, se humilló, se hizo hombre, despojó desde esos derechos que Él tenía para ser siervo y considerar a todos mayores que Él, ¿tú quién eres entonces para no ser siervo? Dice, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¡Wow! Cristo vino a ser siervo y a obedecer hasta la muerte. Eso es kenosis. Y nosotros debemos de despojarnos entonces a nosotros mismos, humillándonos, no considerándonos mayores que ninguno, y entender que simplemente somos esclavos de Dios y esclavos de nuestro Señor Jesucristo, quien nos compró, y que soy esclavo y siervo de todos los demás, no utilizando mis derechos que yo posiblemente considere que tengo, o los derechos que el gobierno y el Estado dice que tengo, sino verme como inferior a todos. Wow. Esto es kenosis. Y esos versículos que acabamos de leer de Filipenses 2, 5 al 8 son considerados un himno. De hecho, el término correcto es el himno cristológico. Así es conocido, como el himno cristológico. Hermanos, no vamos a alcanzar a terminar, ya se nos pasó el tiempo y todavía tengo muchísimo que dar. Entonces aquí la vamos a dejar. Vamos a tener una segunda parte de la introducción la próxima semana. Yo quería ya empezar de forma exegética, pero no se va a poder. Vamos a terminar en oración, hermanos. Espero que esta introducción haya sido de edificación para ustedes. Señor Padre, gracias le damos por este tiempo que tuvimos para tener esta introducción al libro de los Filipenses. Te pido, Señor, que a través de este estudio comprendamos realmente qué es la kenosis. No nada más qué es la kenosis, sino que podamos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, aplicarla. Que nos despojemos de nosotros mismos, que estemos muertos a nosotros mismos y vivir para Cristo como siervos y esclavos suyos y siervos de los demás. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.